Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 días, martes, miércoles, jueves y viernes. Y en esos días tenemos que hacer la segunda y última evaluación para que el lunes 25 de octubre, que se acaba este programa, entonces todos tengamos nota y yo ya pueda subir las notas. Entonces ustedes lo mismo, organícense por grupos y entonces miramos aquí entre martes y miércoles, vemos, recordamos algunas cosas de sus sesiones y el jueves 21, viernes 22, haremos la evaluación a los grupos. Entonces me toca hacer una evaluación aquí verbal, que vayan posando y yo les voy preguntando. Esa es la forma que se me ocurre a mí que podemos arreglar este paseo. ¿O ustedes tienen una idea mejor? Por mi parte, no hay objeción, me parece perfecto y claro. Profe, una Doctor, cosita. está muy bien. Sí, Profe, oigo. lo que pasa es que yo trabajo, yo ya le he dicho que en la salud y nosotros estamos haciendo una campaña de mamografía y yo trabajo por toda Cundinamarca. Y el día jueves pues yo voy a estar fuera de la ciudad haciendo la campaña, entonces no sé si me podría, o sea, dejar presentar el examen el día viernes. ¿Y el viernes 22 estás? Sí, profe, sí, porque es que el jueves yo estoy fuera de la ciudad, entonces veo clase por el celular y todo eso, entonces se me complica un poquito la presentación del examen. No, pero es que no te puede complicar porque es que te quedas sin nota. No, profe, o sea, yo lo presento, sino que como usted Entonces dice que los el días. jueves 21 está es tu campaña, güey. Eso me huele a mí que las utilizan para vainas políticas. Ay, Ah, no, profe, no, 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 ay, es no, profe, no, mamografía. profe. Vea, es porque No, estamos aquí. Si no, le diría yo, métame los dedos a ver si tengo no, profe, es dientes. de mamografía, no, y es, no tiene nada que ver con o sea, con nada que ver con Entonces, capacitación. las utilizan, amor, las utilizan para vainas políticas. Ay, Entonces, váyase a su vaina política el 21. no, Pero profe, ¿cuál política? el viernes 22, sí tienes que dejar arreglada tu nota, porque Claro si que tú sí, no profe. quedas arreglada, entonces te queda esta materia perdida. No, 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 profe, claro que sí. Y por un pinche político, unos porquería Ay, qué profe, que político, no es nada no se vaya a político. tirar la materia, ¿no? ¿Ok? No, profe, no es ningún fin político. Estamos haciendo mamografías. Sí, sí, mamografía de las que se va a mamar usted por Uy, seguirle la idea, profe. por llevarles, Uy. por llevarles la idea. Sígale llevando la idea, verá cómo termina. Entonces, muy bien, usted el viernes 22 tiene que dejar al día su materia, porque si no, Doctor, una preguntita. ya. En caso de que no alcancen a pasar todos los grupos, ¿continuamos el día sábado? ¿Se puede? Pues para no colgarnos. Bueno, yo no tengo ningún problema, No, pues no no sé, tengo ¿estén de acuerdo ningún con problema. Podríamos entonces para de eh, una vez dejar organizado por si en caso de que no organizado alcancemos el todo, viernes? por tarde que fuera, el sábado 23 dejar organizado. Sí, Correcto, está perfecto. bien la idea, me parece. Es una idea Sí. inteligente, que a Diana solo se le ocurre su vaina política. Pero así son las arañas. Yo he visto cómo son las arañas. ¿Cómo son Profe, las ¿en arañas? serio o sea, en serio está diciendo que esto es político? Claro que sí, ¿Por qué? lo creo a juntillas. Cuando un alumno se interesa demasiado por algo fuera de su curso, es por algo, ¿no? No, profe, es que ese es mi trabajo. Siempre he trabajado en la salud. Mi segunda profesión es radiología y siempre, desde que me gradué, he trabajado en radiología. Y entonces, ¿a quién le va a tomar radiologías el A jueves? las mujeres de escasos recursos. Bueno, entonces, radióloga, entonces el viernes tienes que dejar arreglado esto. Bueno, profe. Y si no, entonces el 23, que de todas maneras es sábado, tenemos que reunirnos todos para dejar arreglada la nota. Y yo el 25 pueda subir la nota de todos ustedes. ¿Ok? Perfecto, doctor. Bueno, Profesor, qué pena, buenas noches, Sonia Gutiérrez. ¿dónde está Sonia? Sonia Marcela Gutiérrez, no te veo.
Buenas noches, profesor. Veo el nombre, pero no te veo. Sonia Marcela Gutiérrez. ¿Qué será? Bueno, ok. Doctor Altamar, buenas noches. ¿Quién habla? Blanca Lucía Sánchez Alarcón, doctor. Ah, sí, ya te veo. Solo quería saludarte, doctor. Buenas noches, Lucía, ¿cómo estás? Muy bien, doctor, gracias a Dios. Merced. Bien, también. Viéndolos a ustedes, se me alegra el día, ¿no? Tan bonito, gracias, doctor. Bueno, Igual. entonces, ¿ustedes vieron sus sesiones? No, señora, aún no. No, doctor. No, señor. Qué cosa tan horrible. Yo como que la vi en el 2017 con usted. Meten eso como si fuera. Sí, nosotros no hemos visto sus sesiones, doctor. Bueno. Entonces, bueno. Es que en el código civil está de las Profesor, buenas sucesiones. noches. Sonia Gutiérrez, qué pena, es que el internet se me cayó. ¿Me escucha, profesor? ¿Quién estaba hablando que no la oí bien? Sonia Gutiérrez, qué pena, es que el internet me está molestando. Sonia Marcela Gutiérrez. Ay, Sí, te veo señor. te veo el ojo derecho, media nariz. Qué pena, es que el internet me está molestando. Profe, Bueno, es que me conecté cuando usted estaba hablando de que el viernes 22 y el sábado 23, pero usted me puede repetir qué era lo que estaba hablando. bueno, que según el programa nos toca ver las sucesiones. Pero las sucesiones es un programa bastante largo. Entonces, el caso es que esta materia, este punto, tenemos 19, 20, 21, 22 para tratar de las sucesiones y los exámenes. Entonces, el 22 es viernes. Y una buena propuesta, un alumno, un compañero de usted dijo, pues si no podemos arreglar todo el viernes, entonces el sábado nos volvemos a reunir el grupo completo para dejar cuadrados, notas y todo aquello. Para que entonces el 25 de octubre, que se acaba este paseo, yo ya pueda subir notas el 25 de octubre, el lunes. Y ahí se Doctor, acaba. discúlpame. Profe, qué pena. Es que hay Discúlpame. personas que el sábado tenemos el LECAES. Ay, Sí, 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 buenas señor. noches, sí. Hay personas, buenas noches, Doc, Que que tenemos el precisamente presentamos la prueba Saber Proeca es el día El sábado. sábado y el domingo. 23. Por ejemplo, a título personal es el sábado 23. No sé quiénes de ustedes Sí. los presentan también el También. sábado. Sábados y domingo. El sábado y el domingo son ECAES. Yo también. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo Profe, y el hacemos que lunes no esto... podría Va a dictar haber las- niños problemas. ¿Cómo hacemos, niñitos? Problemas. Este baile se acaba el 25 de octubre. Doctor, empezar ¿Eh? el jueves y el viernes. Hacer el Entonces parcial no hay nada que jueves y hacer. viernes. ¿Se podría jueves y viernes, doctor? ¿Hay algún problema? Yo No no sé tengo- la propuesta, si usted de pronto está de acuerdo y le parece bien. Entonces sería el asunto es que alcancemos entre jueves y viernes.
yo puedo hacerle la evaluación a todos. Por eso alguien inteligentemente dijo, si no alcanzamos, la hacemos el sábado 23. Pero entonces salen las niñas problemas. Y te dicen, es que el 23 y el 24 y tenemos el EKS. ¿Qué me quieren decir? Que ni el sábado ni... Profe, pero otra idea mejor, como todos no vamos a presentarle CADE, que se presenten primero los compañeros que van a hacerle CADE y los que no, pues pueden presentarse el sábado. También será otra alternativa. Que primero se presenten, que tengan prioridad, los que van a hacerle CADE que se presenten primero. Y los que no, porque como el caso mío yo no lo voy a hacer todavía, yo me puedo presentar el sábado. Entonces, ahí Perfecto. podemos como Bueno, que... entonces vamos a hacer una cosa. Yo voy a ver esta parte de la asociación lo más rápido posible entre hoy martes 19 y miércoles 20. Y entonces el 21 y 22 hago evaluaciones. 22. Y si no, entonces sigo el 23 sábado. Y los que no pueden porque están con su EKS, pues no pueden. Y en todo caso, el 25 nos tendremos que ver todos porque el 25 se acaba este paseo y el 25 tienen que estar con notas, porque si no arreglaron esto se queda así y después vienen los líos para poderse graduar, porque quedan debiendo esta materia. Bueno, entonces empecemos a ver cómo es este boleo. Busquemos a ver en el código. Le quiero ver dónde están las posesiones. Sociedad, derechos, nación, relación, compensación. Bueno, libro tercero de la sucesión por causa de muerte. Entonces, vámonos a ubicar el tema en el código. Entonces, en el Código Civil encontramos lo relativo a este tema que nos toca ver en el artículo 1008 del Código, que es el libro tercero, que trata de la sucesión por causa de muerte de las donaciones entre vivos. 1008 se sucede a una persona difunta a título universal o a título singular. Bueno. Este código nos llega a nosotros por el Código Civil francés. Nuestro código esto es un tema bastante árido, muy amplio. Nuestro código es el Código Civil francés. Este Código Civil francés se conoció con el nombre de Código Napoleónico, porque fue Napoleón el que hizo el código para Francia. Este código fue aprobado y publicado en 1804, el Código Napoleónico
de 1804. Tomen nota de estas cosas que estas cosas no las van a encontrar y ni se las explican. No las encuentran tan fácilmente. Entonces, el Código Napoleónico es el Código Civil de Francia, que fue aprobado y publicado en 1804, siendo entonces Napoleón Bonaparte primer cónsul de Francia. Napoleón es corso, es decir, Napoleón es de la isla de Córcega. ¿Y por qué un corso termina metido en unos problemas jurídicos de Francia? Porque es que Francia compró la isla de Córcega. Entonces Córcega es terreno o propiedad de Francia. Entonces la historia nos dice que el Código Napoleónico, que fue preparado por un señor Jean-Jacques Regis de Cambaceres. Ese código es el Código Civil de Francia, aprobado y publicado en 1804, siendo entonces Napoleón Bonaparte primer cónsul de Francia. ¿Cómo llega Napoleón al poder? El 18 de Brumario, es decir, el 9 de noviembre de 1799, un golpe de Estado elevó al poder a un prestigioso militar llamado Napoleón Bonaparte. Entonces Napoleón sería desde 1799 hasta 1804 el primer cónsul del consulado francés. A partir de finales de 1804, Napoleón sería coronado y se corona él a sí mismo, se corona emperador. Napoleón nace el 15 de agosto de 1769 en Ajaccio, que es la capital de la actual Córcega, en el seno de una familia numerosa de 8 hermanos. La mamá María Leticia Ramolino, su padre Carlos María Bonaparte, que fue abogado. Napoleón se mete a una escuela militar y egresa de subteniente de la escuela militar de Brienne a la edad de 16 años. Presentaba Napoleón un aspecto semisalvaje y apenas hablaba su dialecto. Sus compañeros de la escuela militar, sus compañeros aristócratas, veían en él a un extranjero raro, mal vestido, y lo hicieron blanco de burlas. Pero su temperamento y su tenacidad sería tal que un maestro dijo de él: este muchacho está hecho de granito y además tiene un volcán en su interior. El padre de Napoleón fallece y su madre se convierte en la amante de un acaudalado comerciante, François Clary. El hermano mayor de Napoleón se casa con una hija de ese mercader, María Julie Clary, y Napoleón tenía noviazgo con otra de las hijas de ese señor, pero llamada Desiree, pero eso no prosperó. En la carrera militar, Napoleón, con el grado de capitán, sofocó un asedio naval que hicieron en Tolón en 1793. Y los generales, viendo este comportamiento de Napoleón, en reconocimiento lo ascendieron a general de brigada. En el norte de Italia, Napoleón libera Córcega. Napoleón conoce a una señora que se llama Josefina de Beauharnais.
Esa fue la primera esposa de Napoleón. El 9 de marzo de 1796 se casaron. Napoleón, 5 años mayor, sí, no, 5 años ella, mayor que él, con 2 hijos y una larga historia de amantes. La esposa, se llamó realmente Rosa Josefina Tacher de la Pagerie. Entonces, el 2 de diciembre de 1804, Napoleón fue coronado emperador, aunque fue él mismo quien se autocoronó, porque él tomó la corona y se la puso, se la ciñó, y aunque el mismo día le ciñó la corona a su esposa Josefina. Todo esto aconteció en la famosa Catedral de Notre Dame, con la asistencia del Papa Pío VII. Y podemos ya decir que con el Código Civil, implantó Napoleón en todos los dominios del imperio la igualdad jurídica y política según el modelo de ese código napoleónico, Código Civil francés. Napoleón quería un heredero, pero Josefina se negó a darle el heredero. Entonces, él se divorcia el 14 de diciembre de 1809. Se divorcia, le deja el título de emperadora y buenas condiciones de vida. Después de ese divorcio, Napoleón contrajo matrimonio con María Luisa de Austria. Otros códigos que hizo Napoleón: el Código Penal de 1810, el Código de Comercio de 1807 y el Código de Instrucción Criminal de 1808. Tan importante fue Napoleón que compositores como Ludwig van Beethoven, compositor alemán, fue un admirador de Napoleón y compuso su tercera sinfonía en honor de Napoleón y le dio el nombre de Eroica. Eroica en italiano con H y como la escribió el compositor fue sin H. Decepcionado Beethoven por la autocoronación de Napoleón, cambió la dedicatoria de la sinfonía número 3 de Beethoven, la Heroica, y cambió la dedicatoria y entonces puso como subtítulo Sinfonía Eroica composta per festeggiare il souvenir d'un gran uomo. Sinfonía Heroica compuesta para festejar el recuerdo de un gran hombre. No obstante, Beethoven compuso el quinto concierto para piano y orquesta llamado El Emperador, en homenaje a Napoleón. Aunque pues algunos eruditos dicen que ese concierto, el 5, El Emperador, que fue escrito entre 1809 y 1811 en Viena, se lo dedicó a Rodolfo de Austria, pupilo de Beethoven, pero todos sabemos que lo compuso en memoria de Napoleón. Bueno, esto como un abrebocas.
todas las personas tenemos un patrimonio. Eso creo que sí lo vieron en bienes, patrimonio. El patrimonio ha quedado definido como un atributo inseparable de la personalidad humana, de que el hombre no puede ser despojado mientras viva. Y entonces, no se concibe una persona sin patrimonio. Y si llega a perder el patrimonio, entonces hay acciones para recuperar ese patrimonio mediante una acción reivindicatoria del patrimonio. Y el patrimonio de un muerto puede ser reclamado por sus herederos. Esta acción para reclamar el patrimonio de un muerto por parte de los herederos se llama petición de herencia. Petición de herencia. En la sucesión, podemos decir que al morir una persona, su patrimonio no desaparece, sino que se transmite a su causaviente mortis cause, a su heredero. Entonces la sucesión es un negocio mortis cause. Este es el sentido que tiene la palabra sucesión cuando se trata de sucesión por causa de muerte. Entonces, la palabra sucesión indica el fenómeno jurídico de transmitir el patrimonio de una persona difunta a otra persona o a otras personas vivas. Y nuestro código considera, si ustedes vieron bienes, considera que la posesión, que la sucesión es un modo de adquirir. Abramos el código en el artículo 673 y vamos a encontrar los modos de adquirir. Los modos de adquirir el dominio 673 Código Civil son la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción. Entonces, la sucesión nos la han colocado como un modo de adquirir el dominio, según el artículo 673, porque por este modo el heredero o causaviente adquiere la universalidad jurídica del patrimonio del difunto, operándose así la transmisión de todos y cada uno de los derechos que lo conforman. Empleamos la palabra sucesión como sinónimo de herencia. Y sí, eso es lo que se va a transmitir por causa de muerte. El difunto de cuya sucesión se trata, lo vamos a llamar causante. El difunto de cuya sucesión se trata, lo vamos a llamar causante. Los romanos le llamaron decujus, decujus, decujus. Y causa habiente es esa persona que recibe todo el patrimonio dejado por el decujus, por el causante. La sucesión puede ser testada e intestada. Sucesión testada
e intestada. Intestada, pues, cuando hay testamento. Intestada cuando no hay testamento. Entonces, la sucesión intestada quiere decir que se abre la sucesión sin testamento. Entonces se abre por mandato de la ley. Y testada es cuando se abre siguiendo el testamento. Entonces, la primera obra en virtud de la ley, la intestada. Y la testada obra de la misma voluntad del causante del decuyus, que en su testamento señala la persona a quien ha de transmitirse su patrimonio. Las sucesiones puede ser parte testada y parte intestada. Cuando oigan hablar de las palabras herencias y legados, hagan la siguiente diferencia. El código llama heredero al asignatario universal, sucesor del decuyus en todo su patrimonio o en una cuota del patrimonio. Heredero. Y legatario es ese asignatario a título particular a quien le dejan un bien determinado. Entonces, no recibe todo el patrimonio como si lo recibe el heredero. Entonces, el legatario simplemente va a recibir el bien, el único bien que le han dejado. Entonces, esa es la diferencia entre herederos y legatarios. Dentro de los modos de adquirir que ustedes vieron en bienes, que están en el artículo 673, los modos son originarios o derivados. Originarios, porque uno recibe la propiedad y no la recibe de nadie. Nadie le transfiere a uno la propiedad. Y derivado, cuando alguien le transfiere la propiedad. Mire, si usted está en su bote y tira el anzuelo y pica y saca un pargo rojo, ¿quién le dio la propiedad de ese pargo? Nadie, ¿cierto? Entonces, ese es un modo de adquirir originario. Pero si usted le compra una casa a una persona, entonces su título es derivado. Entonces, son modos de adquirir originarios: la usucapión, la ocupación y la accesión. ¿Por qué originarios? Porque la propiedad no se la entrega a nadie. Usted mismo, la naturaleza. La usucapión, la ocupación y la accesión. Modos originarios. Todos los demás modos son derivados porque el adquirente deriva su dominio de su antecesor. Estas clases de derivados son la tradición y la sucesión por causa de muerte. Yo estoy haciendo un repasito que todo esto lo necesitamos en sucesiones. Ustedes vieron el título y el modo. Andrés Bello hizo su código y tomó las tesis del título y el modo de los derechos austríaco y de Prusia, prusiano y de Austria. Y nos metió las tesis del título y el modo. Entonces, el título que el código llama traslaticios del dominio emana de la voluntad de una persona
traslaticio. La venta, por ejemplo, la permuta, la donación, son títulos traslaticios del dominio, derivados de la voluntad humana. Entonces, la venta, la permuta, la donación, títulos traslaticios de dominio, derivados de la voluntad humana, que unidos al modo llamado tradición lo transfieren. Entonces, si usted va a una papelería, señorita, ¿cuánto vale ese código civil? Este código civil vale 50,000 pesos. Señorita, tome los 50,000 pesos. ¿Qué hizo usted? Compró el código civil que está en ese almacén. ¿Y cómo se hace usted dueño del código civil? Como el código es un bien mueble, entonces la vendedora le dice, doctor, tome su código. Y entonces le entrega, le hace tradición. Le hace tradición. Entonces, ¿cómo se hace la tradición de bienes inmuebles? Ustedes saben que la venta de bienes inmuebles debe hacerse por escritura pública. Entonces, si usted compra una casa, la mera escritura no lo hace dueño. Usted no puede sentirse dueño con la sola escritura. Usted tiene que hacerle la tradición. ¿Y dónde se efectúa la tradición? Cuando usted lleva la escritura pública, la lleva a la oficina de registro de instrumentos públicos y allí entonces opera la tradición. Es decir, sacan al dueño anterior y lo meten a usted como dueño. Entonces es importantísimo que quien compra un inmueble no se quede tranquilo con la mera escritura pública, sino que tiene que llevarla al registro para que opere la tradición. Miren, sucede muchas veces, desgraciadamente, hay abogados deshonestos que ven que una señora compra una casita y la compra en la notaría y la señora sale feliz con la escritura pública debajo del brazo. La lleva a su closet y guarda la escritura debajo de su ropita. Y todos los días la señora, antes de salir a trabajar, saca la escritura, le da un besito y vuelve y la guarda. Pero entonces, un abogado sabe eso. Y entonces le dice al vendedor del inmueble, mire, fírmeme estas letras, este cheque, este pagaré. Y yo le voy a iniciar a usted un proceso ejecutivo. Un proceso ejecutivo con un cheque que usted no me ha pagado. Entonces inician el proceso ejecutivo. ¿Y qué pide el abogado? Pide el embargo y secuestro del bien que le pertenece a ese señor. Le pertenece porque es que la escritura de compraventa que hizo la señora, con ese título ella no hace absolutamente nada porque tiene el título. Entonces, ¿qué hace el abogado? Viene y entonces presenta el proceso ejecutivo, el certificado de libertad y tradición del inmueble, donde el dueño sigue apareciendo como dueño, y entonces en el proceso pide el embargo y secuestro del bien. Entonces le dan el embargo y secuestro del bien, y entonces él lleva eso a la oficina de registro de instrumentos públicos, y entonces el bien queda secuestrado, está embargado y secuestrado. Cuando la señora se despierte y decida llevar su escritura pública a la oficina de registro de instrumentos públicos, pues no le registran la escritura pública. No se la registran porque ese bien quedó fuera del comercio por el embargo y secuestro practicado por ese abogado inescrupuloso. Y entonces el proceso lo llevan hasta el remate y es factible que la señora
pierda lo que dio por su casita, porque solamente se quedó con el título. El solo título no transfiere el dominio. Todo título necesita de un modo y el modo es la tradición. ¿Eso les ha quedado claro? Ustedes vieron eso en bienes. ¿Sí o sí? ¿Los oigo? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Vieron Sí, el profe. título y el modo, ¿cierto? Sí, señora, en el segundo semestre. Qué Lo bueno. vimos. Bien. Bueno. ¿Qué se llama apertura de la sucesión y delación de la herencia? Se llama apertura de la sucesión el hecho de que marca la transmisión de un patrimonio por causa de muerte. Este hecho, según la ley, es la muerte misma de la persona cuya sucesión se trata. Miremos el artículo 10.12 del Código Civil. A ver qué nos dice el artículo 10.12 del Código Civil. 10.12. La sucesión en los bienes de una persona se abre al momento de su muerte en su último domicilio, salvo los casos expresamente exceptuados. La sucesión se regla por la ley del domicilio en que se abre. Entonces, la sucesión de los bienes de una persona se abre al momento de su muerte en su último domicilio. Entonces, se abre una sucesión cuando se plantea el siguiente problema. ¿A qué personas corresponde el patrimonio de un difunto? Entonces, el problema no aparece sino en el evento de la muerte natural, la muerte verdadera, o puede ser la muerte presunta por desaparecimiento. Es de sumo interés fijar el momento de la apertura de una sucesión para determinar quiénes son las personas de los herederos, para establecer cuándo comienza entre ellos la comunidad a título universal. Entonces, todos los herederos tienen derecho a los bienes. Los bienes de la sucesión reciben el nombre de comunidad. Comunidad. ¿Por qué? Porque todos son dueños de todo. Todavía no se ha repartido la herencia, entonces la comunidad formada por bienes muebles, por bienes inmuebles, por joyas, etc. Entonces, y hay que abrirla. ¿Cuál es el lugar de la apertura? Como dice el código, es el del último domicilio del causante, del de cuyos. Entonces, el lugar donde la sucesión se abre determina la competencia del juez que tiene que conocer del juicio de sucesión. Eso está en el artículo 152 del código, creo. Artículo 152. No, no es el 152. No va a ser el artículo 10.12 del código. Sí. La sucesión en los bienes de una persona se abre al momento de su muerte en su último domicilio.
en su último domicilio. Entonces, el lugar de la sucesión, el último domicilio, determina la competencia del juez que va a conocer del juicio de sucesión. Bueno, yo no necesito recordarles que es domicilio, ¿cierto? Señor. Entonces, según el inciso segundo del artículo 10.12 del Código Civil, la ley que rige la sucesión es la del domicilio. Y así define la ley colombiana un apasionante, intrincado tema de derecho internacional. Bueno. A ver. Entonces ya quedamos claros de que el asignatario es la persona que recibe la sucesión. Entonces, el asignatario adquiere su derecho hereditario desde que la asignación se defiere, es decir, desde la muerte del de cuyos. Ahí se defiere la sucesión. Entonces, el asignatario tiene que manifestar si la acepta o no la acepta. Entonces, tiene un término para decidir, para deliberar. La opción del asignatario no puede dejarse indefinidamente viva cuando la incertidumbre lesiona intereses de terceros, como los herederos, como los acreedores. Entonces, el plazo para deliberar es el término que se concede al heredero para decir si la acepta o la repudia. Entonces, tenemos que el plazo para deliberar, o sea, si la acepta o la repudia, entre nosotros es de 40 días a contar desde la notificación de la demanda. 40 días que concede la ley deben entenderse días hábiles, es decir, descontando los feriados, los de vacancia judicial. Ahora, este plazo puede prorrogarse hasta por 1 año en caso de estar situados los bienes en lugares distantes o por otro grave motivo a juicio del juez. La aceptación puede ser expresa y puede ser tácita. La aceptación expresa consiste en tomar el título de heredero expresamente lo manifiesta. Es el resultado de una aceptación, de una voluntad expresada. Y la otra es la aceptación tácita, que se consigue por actos que hace el heredero, actos que manifiesta
por los cuales manifiesta él que acepta la sucesión. A veces pasa que cuando se va a abrir una sucesión, algunos bienes no están en posesión del causante, sino que lo tienen otras personas. Y se necesita entonces que esos bienes que los tienen otras personas vengan a la sucesión. Y entonces, ¿qué hacer para que esos bienes que son del causante, del decuyus, ingresen a la sucesión? Entonces, ustedes vieron obligaciones y se acuerdan de la acción pauliana. Entonces, la acción pauliana en las sucesiones, ¿qué podemos decir eso? Que todos los actos y contratos que ejecute el deudor antes de la cesión de bienes o la apertura del concurso de mala fe y en perjuicio de los acreedores son rescindibles dentro del año siguiente a su celebración. Entonces, el heredero adquiere la herencia por ministerio de la ley desde la delación y por ende, cuando repudia, no ejecuta un acto en que meramente omita el enriquecerse, sino un acto que positivamente lo empobrece, porque saca de su patrimonio el derecho que prácticamente ya estaba radicado en él con la muerte del causante. Entonces, el derecho moderno consagra la acción pauliana contra la repudiación que en derecho romano se negaba, y esto no porque se hayan cambiado los principios rectores de la acción pauliana, sino porque son diferentes los sistemas sobre adquisición de la herencia por el heredero. Hay formas para aceptar la sucesión. Una de las formas más socorridas o más buscadas es el beneficio de inventario. Yo vengo y digo, señor juez, acepto la sucesión, es decir, yo tengo que aceptar tanto lo positivo como lo negativo, yo tengo que aceptar los bienes como aceptar las deudas que dejó mi padre. Pero entonces, si digo, lo acepto con beneficio de inventario, este beneficio de inventario consiste en no hacer a los herederos que aceptan responsables de las obligaciones de las deudas testamentarias, sino hasta concurrencia del valor total de los bienes que ha heredado. Es decir, señor juez, si recibo 20, hasta 20 pago. Ese es el beneficio de inventario. Quiere decir que yo no me voy a meter la mano al bolsillo para sacar de mi propio dinero y pagar las deudas de mi padre, no, sino que con los bienes que me deja mi padre, con esos bienes pago. Entonces, señor juez, si recibo 20, hasta 20 pago. Sí, los bienes dan para pagar las deudas. Ese es el beneficio de inventario. Profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, profe? Jason Sánchez. Ah, Jason, sí. Tengo una inquietud, profe. Digamos que fue un caso o es algo personal, pero pues digamos que es similar a lo que está hablando. Mi señora madre falleció y teníamos un crédito compartido, un crédito con una X entidad financiera. Digamos que yo lo notifiqué del fallecimiento y ellos me indicaron pues que yo debía seguir pagando el crédito en su totalidad, digamos que por X cantidad.
digamos que estoy ahí como en el trámite o en la verificación de que realmente yo tenga que asumir esa deuda porque era un crédito compartido. Nos prestaron, digamos que citar el ejemplo, 100 millones de pesos, pero como ni ella ni yo teníamos la capacidad de endeudamiento, ellos nos prestaron pues esos 100 millones de pesos entre los dos. Y pues ahora me están diciendo que pues independientemente de que haya fallecido mi mamá, el crédito debe ser asumido pues, por mí, que soy el heredero. Pues quería pues como, no sé, como ya que estamos trayendo el tema de colación, como poder aclararlo o mirar si tengo alguna solución. Ese crédito lo tomó usted o lo tomaron usted y su mamá en forma solidaria. Es decir, los dos se comprometieron a pagar ese dinero. ¿Sí? ¿Sí fue así? A ver, Sí, habla señor, sobre- profe, es correcto. Entonces, como es una obligación solidaria, los dos quedan obligados al pago total de la deuda. Porque es que no se aclaró de que mi mamá paga 50 millones y yo pago los otros 50 millones. No, sino que mi mamá y yo somos deudores solidarios de 100 millones de pesos. Entonces sí, le están cobrando todo lo que usted debe, porque para la entidad acreedora es como si su mamá y usted fueran una misma persona. Entonces, Doctor, es una obligación solidaria que hay que atender, hay que pagar. doctor, Pues, y cuando se saca, por ejemplo, los créditos por aparte de esos mismos 100 millones, pero digamos 50 millones el papá y 50 millones el hijo, ahí ya no serían deudores solidarios. no, porque si se sacó ella por un lado 50 y él por otro lado 50 y no se han pactado solidaridad, entonces las obligaciones son puras y simples, es decir, la mamá o el papá quedó obligado a pagar 50 y el hijo queda obligado a pagar 50. Y así muera, no hereda la deuda. O sí, deuda. Bueno, porque es que él es deudor de 50 millones. Ahora, como el papá sacó por su lado 50 millones, yo voy a entrar a la sucesión de mi padre y entonces también tengo que hacerme cargo del pasivo de la sucesión que dejó mi padre. Entonces yo tengo que también hacerme cargo de pagar esos 50 millones que dejó mi padre en la sucesión. Porque es que en la sucesión yo sí recibo el activo y el pasivo. Yo recibo lo bueno y lo malo. Entonces, si mi papá murió dejando una obligación de 50 millones, pues los herederos tenemos que pagar esa deuda hereditaria. ¿Sí ve? Gracias, doctor. Bueno. Entonces, yo puedo llegar y manifestar que acepto con beneficio de inventario. Sin embargo, eso es potestativo, ¿no? Yo puedo decir que la acepto con beneficio de inventario, porque puedo decir, no me importa, si mi padre me dejó 20, pero las deudas llegan a 30, pues yo pago todas las deudas de mi padre, no me importa. Entonces yo las recibo pura y simple, pero si recibo con beneficio de inventario, pues señor juez, si recibo 20 hasta 20, pago. Pero hay personas que no pueden aceptar sino con beneficio de inventario. Entonces aquí hablamos de las personas jurídicas. Hay personas jurídicas que no pueden aceptar sino con beneficio de inventario. ¿Cuáles son esas personas? El Estado, que llamamos fisco, las corporaciones y los establecimientos públicos. Las personas que no pueden aceptar ni repudiar sino por ministerio de otras, vale decir, los incapaces, los menores, los interdictos. Y los herederos que están en desacuerdo sobre si aceptan con beneficio o no. Y los herederos fiduciarios. Todas esas personas deben aceptar
con beneficio de inventario. Bueno. Vamos a ver. Hay un tema que se llama herencia yacente. La herencia yacente es herencia que está dormida, que está quietecita. La herencia que nadie ha aceptado. Esa herencia que nadie ha aceptado puede ser declarada yacente. Entonces, ¿qué es herencia yacente? Ha dicho la Corte que la herencia yacente es aquella que por no haberse presentado aún la persona que por su título de heredero o por su disposición testamentaria debe administrarla. Entonces es la sucesión que carece de administrador legal. Pero hay otra herencia que se llama vacante. Entonces vamos a mirar la diferencia entre herencia yacente y herencia vacante. La herencia vacante es la que nadie jamás ha aceptado y cuyos bienes, por no tener un dueño conocido, pasaron a ser del municipio y pasaron a ser como bienes mostrencos o vacantes. Esa es la herencia vacante. Aunque en realidad tendríamos que decir que no hay herencias vacantes, porque el patrimonio como universalidad jurídica que sobrevive al decuyus siempre tiene por titular a un heredero. Y entonces, finalmente, ese heredero va a ser el Estado. Entonces, no hay una herencia vacante. La herencia vacante es la que está ahí quietecita, pero si nadie la reclama, entonces el Estado, dentro de los órdenes hereditarios, tiene derecho a reclamar esa herencia para el Estado. Entonces que la herencia yacente es esa que está quieta y que sí hay herederos y que esos herederos tienen derecho de pedir abrir la sucesión. Bueno. El derecho. Entonces hay una herencia allí que nadie ha reclamado. Entonces, siendo real el derecho de herencia tal y como está en el artículo 665, está caracterizado este derecho por el atributo de persecución que la acción de petición de herencia pone en marcha. La acción de petición, ¿cómo podríamos definirla? Es la que tiene quien se crea heredero de una persona fallecida contra el que pretende o tiene la herencia llamándose también heredero, con el fin de que este último le reconozca al primero la calidad como sucesor.
Entonces, la acción de petición de herencia. A ver, tenemos que... ¿Cuáles son los requisitos necesarios para suceder? Son dos. Miremos el Código Civil, por favor, en el artículo 10.18. Artículo 10.18. Artículo 10.18. Entonces, paladinamente declara el artículo 10.18 que son dos los requisitos que debe reunir una persona para abrir una sucesión. Dice el 10.18, será capaz y digna de suceder toda persona a quien la ley no haya declarado incapaz o indigna. Entonces, ¿cuáles son esos dos requisitos para poder abrir una sucesión? Ser capaz y no ser indigno. Capaz. Y entonces, ¿qué sería la incapacidad? La incapacidad, entonces, es la carencia del derecho de suceder, emanadas de orden público. Entonces, la incapacidad es la carencia del derecho para suceder, emanadas de razones de orden público. Entonces, los dos requisitos, ser capaz y no ser indigno. Porque entonces la incapacidad, ¿qué es? La carencia del derecho de suceder. Y la indignidad es la exclusión que se pronuncia a título de pena contra el heredero culpable de ciertos agravios que se le hizo al defunto o a su memoria. Entonces, la incapacidad es de carácter general. La indignidad no es cuestión de orden público, sino una pena civil. La incapacidad se genera de pleno derecho. En cambio, la indignidad necesita ser declarada por sentencia. La incapacidad de suceder de las personas naturales. Se deriva de la naturaleza o de la ley. Entonces, la incapacidad de las personas naturales, por ejemplo, porque no existen. Entonces, para suceder, es preciso ser persona humana, es decir, que haya nacido. Entonces, que al tiempo de la sucesión, esa persona haya nacido. Porque el no concebido y el que ha muerto no puede heredar. Entonces, para ser capaz de suceder,
es necesario existir naturalmente al tiempo de abrirse la sucesión. Eso dice el artículo 10.19 del Código. Para ser capaz de suceder es necesario existir al tiempo de abrirse la sucesión. Cuando se abre la sucesión, si usted existe, usted hace parte de la sucesión, pero si no existe, no. Entonces, porque hay una incapacidad derivada de la no existencia. Bueno. Miremos. Perdón, doctor. Señor. Sí, quería hacer una acotación precisamente frente a eso cuando digamos que la madre muere, ya no tiene padre, el hijo está en el vientre, bueno, y puede, digamos, en ese momento llegar a nacer, ¿no? Sin embargo, no, él tiene la capacidad, inclusive si la madre, pues, bueno, está bien, pero de pronto está enferma, tiene la capacidad de suceder en ese caso, ¿no? Bueno, la criatura mientras está en el vientre todavía no es persona, ¿no? No es persona, porque cuando se es persona, cuando se nace y se le corta el cordón umbilical y sobrevive siquiera un instante. Eso es persona. Entonces, la criatura que está en el vientre, si la mamá muere, pues entonces habría que ver si esa criatura puede llegar a vivir. Si se la extraen a la madre muerta, ¿no? Si le abren la barriga y le hacen una cesárea, la criatura sale y vive. Entonces, esa persona, como ya vivió, sí es heredera de la madre muerta. Pero si no, mientras la personita esté en el vientre materno, es como si fuera un miembro del cuerpo de la mujer, como si fuera un brazo, como si fuera una pierna. Porque se es persona cuando nace, sobrevive un instante, cuando se le corta el cordón umbilical. Mientras no se corta el cordón umbilical, todavía no ha adquirido personalidad. Es una parte del cuerpo de la mamá. Entonces podría pensarse en que esa criatura, si es extraída post-mortem y vive, pues entonces tiene derecho a la sucesión de su madre muerta. ¿Ok? Esa es como la inquietud, ¿o no? No, digamos que es la capacidad en cuanto que, por ejemplo, bueno, la madre está viva, pero el padre hereda sus bienes a sus hijos, por decir algo. Entonces, a ver, la madre está viva, ¿pero qué? El padre muere y lega o hereda sus bienes a sus hijos, Vemos en esa potencialidad, entonces, él tendría, o no, solamente tendría la capacidad después de nacer. Sí, claro. Es decir, le deja los bienes a sus hijos. Muy bien, los que estén vivos, no tiene problema. Pero si hay uno que está en el vientre materno, entonces todavía, pues sabemos que es el padre de ese niño, porque fue un niño concebido en el matrimonio de la madre. Y cuando nazca, entonces cuando se va a ver el derecho de sucesión en cabeza de ese bebé que acaba de nacer. Entonces, tiene derecho de que lo incluyan en la sucesión de su padre y que lo incluyan para recibir los bienes de su padre, así sea una criatura de días o de meses, que en ese caso estaría representado por la mamá, su legítima representante. Eso es como por ahí la cosa, Franklin, ¿no? Sí, doctor. Sí, bueno. Doctor, pero pues ahí, discúlpame, me surge otra duda, digamos, en el tema de que
el bebé nace, si me explico, pero después de la apertura de la sucesión, ¿igual ingresa? ¿Igual tiene el mismo derecho? Sí, porque la sucesión no se podría terminar porque está en suspenso el nacimiento de ese bebé y todo se va a retrotraer a la fecha en que el bebé nazca, porque digamos que hay una sucesión, la mamá está esperando y entonces vienen y reparten toda la sucesión. Y después cuando el niño nazca, entonces, ¿cuáles son los derechos de él? Si ya todos los derechos que él tenía fueron ya repartidos. No. Ah, ok, profe. Entonces se Gracias. retrotrae todo queda pendiente. Esa sucesión queda pendiente del nacimiento del niño. Entonces, si Gracias, ese doctor. niño nace, es heredero como sus demás hermanitos. ¿Ok? O sea que ahí estaríamos dando cumplimiento, digamos, a lo que establece el artículo 93 en cuanto a los derechos diferidos al que está por nacer. Ah, sí, eso es así. Recordemos, miremos el artículo 93. Sí. Los derechos que se le deferirán a la criatura que está en el vientre materno, si hubiese nacido y viviese, estarán suspensos hasta que el nacimiento se efectúe. Y si el nacimiento constituye un principio de existencia, entrará el recién nacido en el goce de dichos derechos como si hubiese existido al tiempo en que se definiera. ¿Sí? Entonces, y si nace muerta, pues entonces como si la criatura no hubiese jamás existido. Y entonces pasan los bienes a los demás herederos. ¿Sí? Bueno. Profesor, tengo una pregunta. David Quintero. Sí, señor, ¿Qué? gracias. David, cuéntame. Profesor, me surge una pregunta en cuanto al artículo 1019 como los requisitos para heredar. Y es en cuanto a la responsabilidad en notaría o la responsabilidad del abogado que lleve en este caso este tipo de sucesión. Y es porque de pronto, ¿qué sucede o qué sucedería en el evento en que una persona, digamos, si son un grupo de hermanos, 3, 4, no sé, un grupo de hermanos, en que uno de ellos no haya alcanzado ese requisito, es decir, haya fallecido antes de los papás o de los que le heredan y fue incluida o de pronto porque el abogado no se dio cuenta, no lo advirtió, el notario no lo advirtió y esta persona fue incluida dentro de esa sucesión como, o sea, como si estuviese vivo. ¿Qué sucedería o quién podría oponerse? Bueno, pero hay que dejar algo claro, ¿no? Que para ser capaz de la sucesión es necesario que esa persona exista al tiempo de abrirse la sucesión. Porque la sucesión se abre con las personas que existen para el momento de la sucesión. Si ya murió, pues ya no hay nada que hacer. Pero entonces si está en el vientre materno, hay que esperar a ver qué sucede, ¿no? Porque esa persona que está por nacer tiene derecho a la sucesión de su padre. Entonces, lo que implica, lo que la ley pide es que para suceder es necesario que exista al tiempo de abrirse la sucesión. ¿Ok? Porque si no existe, no hay nada. O se espera que exista. Entonces, como ya habíamos visto, entonces la sucesión se diferirán los derechos al tiempo de la sucesión. Sí, señor, sino que en algún momento, o sea, conozco un caso en que un hermano ya había fallecido antes que los papás, o sea, dentro de esa sucesión, y fue incluido dentro de la sucesión, o sea, tiene una partición dentro de esa sucesión
y en ese momento están heredando los hijos. Entonces me Sí, acerco- los hijos van en representación del padre. Sí, pero el padre ya murió. O sea, esa persona que era la llamada a suceder ya había muerto. O sea, no tenía lo que usted me dice, la capacidad para poder heredar. A ver si entiendo bien esto. ¿Por qué no me lo explica un poquito mejor? Profesor, de pronto no lo he hecho entender. No, ya le comprendí, de ahí surge mi duda, y es que es un requisito estar vivo para heredar. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, conozco un caso en el que una de esas personas ya había fallecido cuando se abrió la sucesión. Ese muerto o esa persona fallecida fue incluida dentro de la sucesión y se le asignó una partición o una hijuela de esas, se le fue asignada. Y en ese momento, pues obviamente los hijos ya de esa persona que ya había fallecido también están en estos momentos también incluidos o están heredando. Entonces, ¿qué sucedería en ese caso? O sea, ¿fue error del abogado? ¿La notaría era A ver, responsabilidad de la sigo. notaría? Perdóname que yo estoy un poquito cerrado hoy de las entendederas. A ver, hay una sucesión, ¿cierto? Sí, señor. Y a esa sucesión están asistiendo ¿quiénes? Los hijos del causante. Sí, señor. Uno de esos hijos ya había muerto cuando se abrió la sucesión. Entonces, uno de los hijos había muerto cuando se abrió la sucesión. Sí, señor. Esa persona, ese heredero, cuando muere y ya está en la sucesión, ¿dejó hijos? Sí, señor. Ah, bueno, entonces esos hijos tuvieron que haber entrado en la sucesión de su padre en representación del padre. Entonces, si mi padre muere y estamos hablando de la sucesión de mi abuelo, Sí, entonces yo señor. entro a la sucesión de mi abuelo en representación de mi padre muerto. Y entonces eso es lo que debió suceder allí, que los hijos los consideraron porque fueron los representantes del heredero muerto, que sí Ya. que tienen No, derecho. entonces mi pregunta era, ¿no importa que esa persona, o sea, que los hijos o sea, en representación de su papá estén dentro de la herencia o dentro de esa sucesión, independiente de que antes de eso se haya abierto la sucesión, o sea, hayan muerto los abuelos? No, es que, ¿de qué sucesión estamos hablando? La sucesión de los abuelos. Pero para que haya sucesión de los abuelos se necesita que estén muertos. Exactamente, sí, señor. Entonces Pero, murieron los abuelos, se abrió la sucesión de los abuelos y entonces su papá, por ser hijo de su abuelo, tiene derecho a la sucesión. Y entonces, si llegado el caso de que el padre falta, entonces ustedes como hijos pueden entrar en la sucesión en representación del padre muerto. No sé, David. sí, sí, señor, sí, lo que me asaltaba la duda en cuanto a esto, de que al morir el hijo del abuelo, o sea, antes de abrirse la sucesión, o sea, automáticamente pasa el derecho al hijo. Sí, claro. Claro, claro. Porque si estamos hablando de mis abuelos, mi padre es hijo de mi abuelo. Y entonces, si antes de abrirse la sucesión, mi padre fallece y después de fallecido se abre la sucesión de mi abuelo, yo puedo entrar a la sucesión de mi abuelo en representación de mi padre fallecido. ¿Sí ve? Porque ese derecho se me transmite. Ya, profesor, era esa mi inquietud, gracias. Bueno, David, ok. Oye.
Mm. Hay unos casos de indignidad que no están previstas, digamos, en el código. No se agruparon todas las causales de indignidad existentes. Entonces, hay otras causales. Por ejemplo, la que afecta al hijo o hija que se casa sin el consentimiento de un ascendiente, estando obligado a obtenerlo. ¿Cuál es ese caso? Miremos el artículo 124 del Código Civil. El que no habiendo cumplido la edad se casare sin el consentimiento de un ascendiente, estando obligado a obtenerlo, podrá ser desheredado no solo por aquel o aquellos cuyo consentimiento le fuere necesario, sino por todos los otros ascendientes. Entonces, esa es una de las causales para el desheredamiento. La del viudo que vuelve a casarse y por cuya negligencia dejó de hacer en tiempo oportuno el inventario de los bienes de hijos habidos en matrimonio precedente. Esa es una causal también. Otra es del que ha tenido parte en el fraude del falso parto. Del falso parto. Y la del partidor y el albacea que no aceptan o que prevarican. Esas son otras causales de indignidad para la sucesión. Causales que no fueron previstas en el código. La del hijo que se casa sin el consentimiento del padre, estando obligado a obtener ese consentimiento. La del viudo que se vuelve a casar y por su negligencia no hizo el inventario de bienes. Es que para volverse a casar por segunda vez y hay hijos, hay que hacer inventario de bienes. Si no, entonces hay indignidad. Esa indignidad se puede purgar, sí, la indignidad se purga en 10 años de posesión de la herencia o del legado. Es decir, se puede sanear esa indignidad, sí, se sanea en 10 años de posesión de la herencia. Bueno. Bueno, hay una sucesión que se hace ante el notario, porque es que los notarios nos han convertido cada vez más en jueces. Es increíble la cantidad de cosas que tienen que hacer los notarios y que eran de competencia de los jueces. Y entonces tenemos el caso de las sucesiones. A ver si encuentro esto.
Mm. Generalmente, pues, cuando hay problemas entre herederos, la sucesión se ventila ante el juez civil del circuito del último domicilio del causante. Pero si hay acuerdo, entonces la sucesión se puede hacer ante el notario. Procedencia, ¿qué podemos decir sobre eso? Que mediante la ley 30 de 1987 le fueron otorgadas facultades extraordinarias al presidente de la República para dictar normas sobre descongestión judicial y, en especial, el literal H del artículo 1 de esa ley 30 dispuso lo siguiente: autorizar la celebración del matrimonio civil, el cambio de nombres y apellidos ante notario y establecer regímenes de liquidación de sucesiones. Entonces, por ley 30 del 87, el notario puede llevar sucesiones. En tal virtud, fue dictado el decreto extraordinario 902 de 1988, que dio facultades a los notarios para liquidar las herencias y las sociedades conyugales, siempre que los herederos, legatarios y el cónyuge sobreviviente o los cesionarios de estos fueran plenamente capaces y que procedan de común acuerdo y lo soliciten por escrito mediante apoderado, que debe ser abogado titulado. Entonces, miremos sucesiones susceptibles de ser liquidadas notarialmente. Por este trámite, o sea, ante notario, pueden ser liquidadas las sucesiones intestadas, es decir, las sucesiones donde no hay testamento, las testadas, o sea, donde hay testamento, las contractuales y las mixtas, parte testada y parte intestada, a condición de que se cumplan los requisitos de procedibilidad. En consecuencia, se dispuso que podrán liquidarse ante notario público las herencias de cualquier cuantía. Se podrán liquidar las herencias de cualquier cuantía. Las sociedades conyugales, cuando fuera el caso, no siempre que sean personas legalmente capaces. El decreto 2651 del año 91 autorizó el trámite de liquidación de sucesiones y sociedades conyugales en las que los herederos, legatarios o cónyuges supértices sean menores o incapaces si se cumplen los siguientes requisitos. Que por lo menos alguno de los interesados sea mayor de edad. Que los interesados sean menores, estén debidamente representados. En consecuencia, hoy podemos decir que es posible tramitar ante notario la sucesión y la liquidación de sociedades conyugales cuando alguno de los interesados sea menor de edad, a condición de que al menos uno de ellos sea capaz. ¿Cuáles son los requisitos? Que sean personas plenamente capaces, que procedan de común acuerdo y que lo soliciten por escrito mediante apoderado. Apoderado que deberá ser abogado titulado e inscrito. Esta es una vieja costumbre que uno ve, ¿no? Yo no sé si ustedes se han preguntado. Abogado titulado e inscrito en los escritos que hacen los abogados. Por yo, fulano de tal, identificado con cédula ciudadano número tal, abogado titulado e inscrito
en su despacho. Es que cuando uno salía abogado antes, usted salía con un acuerdo que le daba el tribunal. El tribunal lo recibía a usted como abogado y lo autorizaba para ejercer la profesión en cualquier parte de Colombia. Pero usted llegaba a un juzgado y tenía que inscribirse en el libro de inscripción de abogados. Entonces uno llegaba allá y le decía, mire, yo no he litigado en este juzgado, páseme el libro de inscripciones. Y entonces en el libro de inscripciones había una cantidad de datos, usted los llenaba y finalmente firmaba, sacaba una estampilla de 2 pesos, se la pasaba por la lengua y ¡pum!, se la aplicaba al libro. Entonces ya usted era abogado titulado e inscrito en su despacho. Entonces uno decía, yo fulano de tal, abogado titulado e inscrito en su despacho tal cosa. Entonces quedó esa costumbre de abogado titulado e inscrito. Resulta que por el mero hecho de ser uno abogado y de conseguir la tarjeta profesional, uno ya está inscrito en todos los juzgados del país, en todos los tribunales del país. Uno no necesita inscribirse. Uno no necesita llegar y decir, miren, yo presenté la demanda correspondiente al juzgado, venga, me inscribo. No hay necesidad, porque ya usted está inscrito por el mero hecho de tener su tarjeta profesional. Usted es abogado, titulado y además inscrito. Entonces quedó esa costumbre. Yo no sé si ustedes ven esos memoriales de abogados que dicen fulano de tal, abogado titulado e inscrito en su despacho. ¿Lo han visto? ¿Cierto que sí? Bueno, es eso, es esa costumbre. Bueno, entonces, ¿quiénes más pueden pedir la sucesión para hacerla ante notario? Los acreedores. Los acreedores podrán suscribir la solicitud y para ello deberán presentar junto con la solicitud el título o títulos que lo acrediten como acreedor. Cuando el valor de los bienes sea menor de 100,000 pesos, no será necesaria la intervención de abogado. Por mandato del artículo 3º del decreto 522 de 1988, esta cuantía se aumentará en un 40% desde el 1 de enero de 1990 y se seguirán ajustando automáticamente cada 2 años en el mismo porcentaje y en la misma fecha. Entonces, hoy las cuantías son de menor, mínima y mayor cuantía. Bueno. Entonces, las cuantías son determinadas por el artículo 25 del Código General del Proceso. Este artículo 25 del Código General del Proceso señala que la mínima cuantía, cuando las pretensiones patrimoniales no excedan de 40 salarios legales mensuales vigentes. Esa es la mínima. La menor cuantía va de pretensiones entre 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes y 150 salarios mínimos legales mensuales. Esta es la menor. Y la mayor cuantía es la que sobrepasa o van pretensiones que pasen de los 150 salarios legales mínimos vigentes. Entonces la solicitud para hacer la sucesión ante notario, la solicitud deberá presentarse personalmente por los apoderados o los peticionarios ante el notario del círculo que corresponda al último domicilio del causante. Si el causante murió en Bogotá, entonces el notario competente para conocer de esa sucesión va a ser el notario de Bogotá. No podemos abrir
la sucesión de la persona que muere en Bogotá no la podemos abrir en Medellín, a menos que murió en Bogotá, pero que el domicilio sí fue en Medellín. Entonces, si la persona muere en Bogotá y tenía domicilio en Medellín, toca abrir la sucesión ante el notario de Medellín. Entonces, no hay nada que hacer. Entonces, la solicitud para abrir la sucesión debe presentarse personalmente o por el abogado o por los apoderados ante el notario del círculo que corresponda al último domicilio del causante en el territorio nacional. Oiga, doctor, pero es que ese señor tenía varios domicilios. Entonces se presenta en el asiento principal de sus negocios. Ese señor tenía que tener una ciudad y en esa ciudad tenía el asiento principal de sus negocios. Conforme lo dispone el artículo 2 del decreto 902 del año 88, modificado por el artículo 2 del decreto 1729 del 89, la solicitud para iniciar el proceso de sucesión debe contener unos requisitos. Y esos requisitos yo creo que los vamos a ver el día de mañana, porque ya esto se acabó por hoy. Entonces, colorín colorado, el cuento se acabó. Entonces, seguimos mañana. Doctor, pero ¿será que eso me puede aclarar una dudita? Sí, Jenny. Doctor, es que según lo que yo le entendí al compañero David, el papá fallece, ¿sí? Tiene 2 hijos. Y resulta que en el momento en que van a abrir la sucesión, otorgan poder debidamente conferido al abogado para adelantar el trámite ante notaría. Pero resulta que en el momento de abrir, que le asignan el código en la notaría, le dan numeración para abrir la sucesión, uno de los 2 hermanos muere. Correcto. ¿Sí me explico? Sí. Y ese hermano que murió, ¿dejó hijos? Sí, pero espere, doctor, para que su persona me entienda mejor. Entonces resulta que adelantaron el trámite de sucesión sin haberle notificado a la notaría que el señor falleció y que en lugar de él tienen que entrar los hijos. Sale la adjudicación, ¿sí? De las hijuelas al 50% a los 2 hermanos, pero ahora los hijos del que fallece quieren adelantar el trámite de sucesión y resulta que es incongruente porque es que el señor está heredando cuando ya está fallecido. Si no, hay falsedad, ¿no? Hay una falsedad tremenda, porque han debido decirle al notario que uno de los herederos falleció. Entonces el notario está sano. El notario está llevando la sucesión como si los 2 hijos estuvieran vivos. Y entonces todo lo que haga el notario es susceptible de anularse, porque es que no se puede llevar la sucesión. ¿Qué tal el notario haciendo adjudicaciones a un muerto? No, terrible. Y entonces... Ok, entonces se anula el acto y ahí habría, ahí no, ni es grave. Ahí hay un caso de fraude procesal, porque aquel que continuó sabiendo que su hermano murió y a sabiendas no le dice nada, incurre en un fraude procesal y ese se puede ir para la cárcel. De modo que en el momento que falleció, señor notario, mi hermano que también tiene derecho y que fue reconocido por usted en esta sucesión, acaba de fallecer. Entonces, ahí se pregunta uno, si esa persona dejó hijos, entonces hay que decirle, señor notario, dejó los siguientes hijos. Entonces, acepte usted los hijos en representación del padre muerto. Entonces, la asociación continúa con los hijos del padre muerto. Pero no se pueden hacer los mamertos, agachar las orejas y dejar que continúe el proceso, porque entonces, imagínense, se incurre en fraude procesal. Y vamos para la cárcel, a Chirona. ¿Ok? Bueno. Bueno, muchachos. Doctor, buenas noches, Un gracias. placer saludarlos. Que Doctor, descansen. buenas noches, Que gracias. pasen buena noche. Gracias a Feliz noche. ustedes. Bueno. Gracias, doctor. Bueno. Gracias, profe. Bueno.